gracias a todos por estar acá. Vamos a estar hablando de abordaje clínico en vejiga neurogénica en el paciente adulto y cuáles son las estrategias de tratamiento. Necesito para pasarla. Bien. Gracias. ¿Qué es esto? Bueno, y para empezar con una pequeña introducción, sabemos la disfunción del tracto urinario inferior es el mal funcionamiento de la vejiga y de los esfínteres secundario a una lesión en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico o sistema nervioso periférico. Y el patrón y la gravedad de esta disfunción me lo va a dar la ubicación y la gravedad o la extensión que tenga esa lesión. Siempre se va a manifestar con síntomas tanto en la fase de llenado como en la fase de vaciado y la combinación de ambos dependiendo qué disfunción presenta el paciente. No se escucha, ¿no? O sí. Pues yo te escucho entrecortada. Ok, perfecto. Y obviamente que tiene un gran impacto en la calidad de vida de los pacientes, más que nada el síntoma de incontinencia, que precisamente es uno de los síntomas que se va a presentar en los dos grandes tipos de disfunción de vejiga y de los esfínteres, que es la hiperactiva o la hipoactiva. Una de las clasificaciones que utiliza más a diario porque es sencilla y también nos puede predecir qué tipo de vejiga presenta el paciente y cuáles son los síntomas más prevalentes, es la clasificación que depende de dónde esté la lesión, nosotros ya vamos a poder saber qué es lo que nos puede decir el paciente. Entonces, en los hallazgos urodinámicos, las lesiones que son por encima del centro de micción pontina me van a dar una vejiga hiperactiva. Un detrusor es el músculo de la vejiga, o sea, el detrusor hiperactivo, y con mayor prevalencia los síntomas en la fase de llenado. Es decir, aumento de la frecuencia, diurna, nocturna, potencias con o sin incontinencias y las incontinencias. Si no es una lesión que está a nivel espinal, es decir, por debajo del centro de micción pontina, pero por encima del centro de micción, generalmente vamos a esperar que el paciente tenga una hiperactividad del detrusor y a esto se le puede sumar o no una disinergia entre detrusor y esfínter, es decir, una descoordinación entre el funcionamiento del detrusor y de los esfínteres. Y los síntomas que va a presentar el paciente van a ser combinados, es decir, en la fase de llenado de la vejiga y en la fase de vaciado. Y por último, aquellas lesiones que se dan sobre el centro sacro o por debajo de este, por lo general podemos encontrar una vejiga de tipo o acontráctil y los síntomas que más prevalecen van a ser los de vaciado, postmiccional, los cambios en el flujo, cuando los pacientes nos refieren que el flujo es intermitente, que es débil, y también las incontinencias, que generalmente se deben por rebosamiento. Esa vejiga está acontráctil, entonces llena, y empieza a tener incontinencias el paciente. En cuanto a la evaluación, si bien sabemos que tiene que ser completa, dirigida y específica, vamos a hacer foco en tres aspectos con lo que respecta a las disfunciones del tracto urinario inferior, que es hacer bien la anamnesis en los síntomas que presenta el paciente, es decir, el tipo, el inicio, la gravedad del síntoma y cómo impacta ese síntoma en su vida. Generalmente lo que pedimos es que el paciente complete un diario miccional. El diario miccional ya tiene una fuerte recomendación en las últimas días y por lo menos lo tiene que completar durante 3 días. Generalmente lo que le pedimos es una información, es decir, cuanto más información nos pueda completar, mejor para nosotros, pero no tanto así para el paciente porque al final termina estando un poco sesgado porque no saben cómo completarlo, se pierde y demás. Así que por lo menos necesitamos que nos ponga el volumen de cuando hace emisión, cada cuánto la hace con el horario, qué ingesta de líquidos tomas y si presenta síntomas durante el día, es decir, si incontinencias cuando, no sé, me moví a la cama, cuando me reí, no tuve incontinencia si no me di cuenta para saber qué tipo de síntoma tiene y cada cuánto lo tiene, es decir, qué gravedad tiene ese síntoma. Otro foco que vamos a hacer es en el examen físico a nivel neurológico, que además de evaluar la sensibilidad bilateral de la zona lumbosacra específicamente, vamos a evaluar los reflejos. Por lo general tomamos el reflejo bulbocavernoso y en realidad esto nos lleva a que nosotros empecemos a pensar un poco los objetivos del tratamiento que vamos a implementar, porque sabiendo que ese reflejo se mantiene, está alterado o está ausente, vamos a poder o no poder aplicar tratamientos después.
musculatura del piso pélvico también debemos evaluarla, más que nada las propiedades musculares, es decir, la fuerza, la resistencia, cuánto tiempo resiste con una contracción, cómo relaja la zona del perineo y demás. Y obviamente el nivel funcional en general, y si sabemos que ese paciente puede llegar a terminar en catéter intermitente, el nivel funcional de las manos. Y uno de los últimos puntos, que es uno también de los más importantes para terminar de completar nuestra evaluación, son los estudios que escriben los médicos o los urólogos, que en la urodinamia es el estudio estándar y que ya está muy recomendado y que va a ser el único que nos va a determinar de forma bien objetiva cuál es la función o disfunción tanto en la fase de llenado como en la fase de vaciado. Como objetivos de tratamiento de forma transversal, nosotros siempre tenemos que tener 3. No importa si después voy a empezar a poner otros objetivos consensuando con el paciente, pero nunca me tengo que olvidar que la prioridad va a ser cuidar el tracto urinario superior, es decir, preservar el deterioro de los riñones, porque esto puede llevar a la mortalidad del paciente, disminuir las complicaciones secundarias, la más conocida es la infección del tracto urinario inferior, y por supuesto mejorar la incontinencia, que es el síntoma que más refieren como impacto negativo. Esto lo podemos lograr si nosotros llegamos a que en la fase de almacenamiento la vejiga trabaje a bajas presiones, o por lo menos las presiones fisiológicamente aceptadas, y además que ese vaciado sea completo y seguro. Además de todos estos objetivos, de estos 3 que son transversales a todos los demás objetivos que yo vaya a plantear, tengo que ver cuál es el deseo y el alcance del tratamiento, es decir, consensuar con el paciente cuáles son tus metas, qué esperas del tratamiento, qué síntomas querés que primero tratemos, cómo es el apoyo que tiene el paciente por si necesitara apoyo de su familia, por ejemplo, para hacer algún catéter intermitente y demás, saber con qué contamos, con qué no. Obviamente, evaluar y adaptar todo el tratamiento al nivel funcional del paciente y cognitivo, que muchas veces el nivel cognitivo influye muchísimo para que cumpla las pautas del tratamiento y la periodicidad que se necesita para que eso sea efectivo, y adaptarlos a las actividades de la vida diaria para que sea de interés del paciente también poder llevarlo en el largo plazo. Lo que tenemos que pensar es, además de cuidar el tracto urinario inferior, el tracto urinario superior y trabajar estos síntomas que le molestan al paciente, adaptarlo a las actividades que a ellos les sean de interés. Y además a su nivel funcional general y a su nivel cognitivo. Es decir, hasta dónde entiende el paciente que puede cumplir con estos requisitos, que puede seguir estas pautas y demás. El programa tiene que ser efectivo para cubrir todo lo que necesitemos, sostenible, porque generalmente es a largo plazo y completo para las actividades para el paciente. Intervenciones terapéuticas tenemos un montón, generalmente podemos dividirlas en las que son conservadoras hasta las que son invasivas. Nosotros nos vamos a detener hoy solo en 3, que es el entrenamiento de la musculatura del piso pélvico, la electroestimulación vertical posterior y el catéter intermitente. Siempre el tratamiento va a ser interdisciplinario, todas las áreas en algún punto confluyen y combinado. Está demostrado que si nosotros el tratamiento lo basamos en varios enfoques, va a dar mejores resultados. Es decir, voy a dar medidas higiénico-dietéticas, entrenamiento vesical, entrenamiento de músculo del piso pélvico, farmacología. El conjunto siempre va a dar mejores resultados. En cuanto a la electroestimulación del tibial posterior, lo que se cree, si bien desde la neurofisiología todavía no se sabe bien qué es lo que pasa, pero sí la evidencia ya ha demostrado que tiene beneficio. Y se cree que estimulando el nervio tibial posterior, ya sea percutánea o transcutáneo, que la verdad que es muy sencillo de hacer, se estaría modulando el centro de emisión sacra. ¿Por qué? Porque el nervio tibial posterior es rama terminal del nervio ciático que nace en L4-S3 y justo confluye con la zona en donde están los reflejos sacros de emisión y con el parasimpático. Para la inervación de la vejiga, o sea, del ciclo miccional, actúan los 3 sistemas, simpático, parasimpático y somático. Por eso también a veces es tan compleja la dinámica que tiene. Como les dije, podemos hacerlo de forma percutánea, transcutánea.
Los parámetros que se sugieren son frecuencias de 20 Hz con una amplitud del impulso de 200 milisegundos y la intensidad obviamente que tolere el paciente. Si bien todavía no hay un protocolo que establezca cuáles son los parámetros o la intensidad o el tiempo de duración de los protocolos, todos los que se han estudiado dan resultados igualmente, obviamente favorecedores. Para saber si la posición es correcta de los electrodos, una vez que los colocamos y empezamos con la electroestimulación, el dedo hallux empieza a flexionarse o al movimiento de los dedos. O el paciente te refiere que siente algún hormigueo. Obviamente que necesita sentir el estímulo, pero sin que sea doloroso. Generalmente los tratamientos pueden ser de 4 a 12 semanas, con sesiones semanales de 2 a 3 semanas. Y para aquellos que están en mantenimiento, se hacen sesiones mensuales de 30 minutos, ¿sí? Mismo transcutáneo se puede educar al paciente para que lo siga haciendo luego de una externación. Aparte de ser fácil de poder educar al paciente, esto tiene bajos efectos adversos y es de fácil aplicación. Así que la verdad que es un tratamiento que viene avanzando, viene demostrando buenos beneficios y no tiene ningún impedimento como para poder hacerlo hasta mismo en su casa el paciente. No me pasa al tal. En cuanto al entrenamiento de la musculatura del piso pélvico, podemos separar en dos grandes objetivos. Por un lado, llevándolo bien a neurología, se cree, porque tampoco se sabe exactamente qué es lo que pasa a nivel neurofisiológico, pero se cree que cuando contraemos los músculos del piso pélvico de forma voluntaria, estamos estimulando el cierre del esfínter interno y del cuello vesical, y así podríamos estar inhibiendo el reflejo de emisión. Y también otros estudios se ha encontrado que cuando nosotros activamos los músculos del piso pélvico, siempre de forma voluntaria, se activan áreas cerebrales que son las mismas que participan cuando nosotros inhibimos la emisión. Otro de los objetivos por los cuales podemos trabajar el entrenamiento de los músculos del piso pélvico es trabajando las propiedades musculares, digamos. Aquellos pacientes que pueden tener la contracción activa de la musculatura, podemos trabajar la fuerza, la resistencia, la relajación, si es que hay una hipertonía, la coordinación de esa contracción y obviamente que dependiendo del paciente, la intensidad del entrenamiento que le queramos dar y demás, se acomodarán los protocolos con el tiempo de contracción, el tiempo de relajación, el número de repeticiones, cantidad de repeticiones por día y etc. A este entrenamiento le podemos sumar el biofeedback con electromiograma. Lo único tal vez es que los electrodos sí o sí tienen que ser o superficiales, que son perianales, o intracavitarios, vaginales o anales. Que tal vez, como es una zona pudorosa, es como que los pacientes les da, pudor. ¿Qué dice la evidencia de estos dos tratamientos? La realidad es que se ha demostrado, si bien todavía no está establecido cuál es el mejor tratamiento, cuánto frecuencia, intensidad y demás, se ha demostrado que mejora los síntomas de vejez hiperactiva en cuanto a frecuencias diurnas, nocturnas, urgencias, incontinencias, y eso se ve reflejado en el diario miccional, que es bien objetivo porque el paciente te va completando cuáles son los síntomas, la frecuencia de micción, el volumen y demás, y además se vieron mejoras en los parámetros urodinámicos, que es el estudio más objetivo que tenemos hasta ahora, y en donde se vieron que hay un aumento en la capacidad sistométrica, es decir, un aumento en el compliance que tiene la vejiga de acumulación en la fase de llenado, y por lo tanto hay una disminución en la presión con la que trabaja la vejiga. Y con lo que respecta al entrenamiento de los músculos del piso pélvico, una de las escalas que se toma para evaluar estas propiedades musculares también se encontraron mejoras. Potencia, resistencia, cantidad de repeticiones en determinado tiempo, tiempo de contracción de contracción también en un determinado tiempo y demás. Pero como algo negativo es que la realidad de la evidencia no es del mejor nivel, el número de participantes es bajo, la diferencia en los protocolos de intervención son muy variadas y además las escalas que se miden para poder hacer estos estudios también son todas distintas. Igual así está demostrado en la urodinámica que hay mejoras y en el diario miccional es el objetivo que te va a decir el paciente.
Las últimas líneas de recomendación nos dice que tenemos que ofrecer entrenamiento de los músculos del piso pélvico y la estimulación del nervio tibial posterior como uno de los tratamientos de primera línea. Así que esta es una de las guías de este año, del 2023. Y ahora metiéndonos en el catéter intermitente limpio, como todos conocemos, es una modalidad segura, es efectiva a corto y a largo plazo. Es más, cuanto antes se pueda retirar una sonda permanente mejor, siempre que se pueda, y cuanto antes se empieza a instruir al paciente y al entorno, mejor también. Generalmente la frecuencia es de 4 a 6 por día, y como complicaciones podemos encontrar las infecciones urinarias, la estenosis o traumatismos uretrales y las disreflexiones autonómicas en lesiones medulares por arriba del P6. Es el método de vaciado vesical de primera elección. Esto ya todos lo sabemos, porque aparte de cuidar la salud renal, le va a dar independencia al paciente, le va a mejorar la integración social y por lo tanto va a mejorar la calidad de vida. ¿Qué nos dicen las últimas guías de recomendación? Que la utilización del catéter intermitente debe darse como tratamiento estándar cuando el paciente es incapaz de vaciar la vejiga de forma efectiva y que tenemos que instruir minuciosamente sobre la técnica y los riesgos. Y yendo a esto de la educación al paciente y al entorno sobre el catéter, lo que tenemos que tener en cuenta es la elección de las, es decir, el tamaño y el material. Hay pacientes tal vez que prueban distintas hasta que encuentran la que le quede cómoda, el entrenamiento en cuanto a técnica y posicionamiento y la importancia que tiene la técnica en que el paciente pueda respetar los tiempos que se pactan para hacerse el catéter y con la sepsis que se requiere, siempre para evitar complicaciones secundarias. Adaptaciones que podemos nosotros proveerle al paciente para que logre este manejo independiente, hay un montón. Podemos utilizar dispositivos para adaptaciones de mano, separadores de rodilla o de pierna si hay mucha espasticidad, posicionadores para que encuentre una postura cómoda, espejos, más que nada para las mujeres porque les cuesta bastante encontrar la uretra, soportes para pene, separadores de labio y todo lo que nosotros podamos proveer para que el paciente logre el manejo independiente de la técnica. Y en cuanto a la educación, el acompañamiento y el entrenamiento de todo lo que es el tratamiento de las disfunciones del tracto inferior, siempre tenemos que pensar en que tiene que tener una educación individualizada y adaptada al aprendizaje del paciente y del entorno. Es decir, hablo claro y preciso, algo simple, pero les cuento, así se maneja la vejiga, esto fue lo que pasó, ahora pasa esto y nosotros te podemos dar todas estas opciones de tratamiento. Y después vamos consensuando, dependiendo de qué es el objetivo que él elige, y siempre y cuando preservemos estos 3 objetivos transversales que yo les contaba: el deterioro de los riñones, evitar las complicaciones como infecciones y obviamente mejorar esos síntomas que tienen gran impacto. Obviamente me puedo respaldar de materiales como folletos, videos o lo que nosotros consideremos que puede ayudar a que el paciente entienda la importancia del tratamiento de la vejiga, darle un vistazo general, como recién les decía, explicarle por qué pasa esto y por qué es importante tratarlo y obviamente alertarlo de síntomas y signos que vayan a necesitar una evaluación adicional. Si vos sentís esto, pasa esto o esto, nos tenés que avisar. ¿Por qué? Por tal y tal cosa, ¿sí? Ellos tienen que saber qué es lo que pasa y cuán grave puede ser eso. Y obviamente que todo esto nos va a llevar a que el paciente tenga mucha más motivación y pueda adherirse a largo plazo, que también es un objetivo que nosotros tenemos que cumplir. Generalmente son a largo plazo estos tratamientos. ¿Qué barreras físicas puedo encontrar? Posicionamiento, movilidad, destreza, falta de coordinación. En pacientes neurológicos lo tenemos que ver en su conjunto y después ver cómo podemos solucionar esto, como les decía, con las adaptaciones, obviamente con el entrenamiento de las habilidades y demás. ¿Qué barreras psicológicas? Miedo, ansiedad, depresión, vergüenza. Y todo esto, todo esto también con el acompañamiento del entrenamiento lo podemos ir salvando. Barreras externas, por ejemplo, acceso limitado a profesionales que estén bien formados, esta educación que sea como muy
vaga, entonces el paciente no sabe la importancia, ni tampoco sabe lo que le pasa, ni cómo resolverlo una vez que esté fuera de la externación. Y obviamente cuando esté fuera, accesos ilimitados a los aseos públicos, que los baños estén sucios, que no haya rampas y todas las barreras arquitectónicas que ya conocemos. Y para cerrar, ¿cómo hacemos el razonamiento del abordaje de la disfunción del tracto urinario inferior basado en el modelo de la SIG, que hoy estuvieron explicando? Y lo que tenemos que pensar es establecer un programa integral que garantice el llenado y el vacío regular y seguro, entrenar las habilidades para el manejo independiente, que esto esté adaptado a las ABD de interés del paciente y de la familia, y obviamente contemplar todos aquellos equipos de adaptación especial necesarios para que pueda llegar a este manejo independiente, y la educación, el acompañamiento, tanto del paciente como de su entorno más cercano, siempre para que tenga las herramientas para que el día que esté fuera de la institución pueda resolverlo. Muchas gracias.